Así que bienvenidos, bienvenidas. Siempre creo que es un agrado poder detenerse en medio del torbellino que vivimos en la cotidianidad, tener un espacio para detenernos, para encontrarnos con el Dios de Jesús, para poder sumergirnos en nosotros y poder ir descubriendo el misterio que late en lo más profundo nuestro. Siempre creo que es un regalo. Así que antes de darle la palabra a Juan, los quiero invitar a que comencemos con una breve invocación, una breve oración al Espíritu Santo. Sabrán que la próxima semana celebraremos Pentecostés. La Iglesia ya nos ha ido preparando pedagógicamente a ese momento. El Evangelio de todos estos días ha sido una pequeña invocación al Paráclito para que nos acompañe. El Evangelio de este domingo también va a estar protagonizado por la figura del Espíritu, cuando Jesús envía a sus discípulos y nos envía a nosotros también a bautizar en su nombre y en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los quiero invitar a que podamos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démonos unos segundos de silencio para ir entrando en este momento, en esta mañana de oración. Que el Espíritu Santo acompañe a Juan, que a través del Padre Juan también vayamos encontrando las intuiciones del Espíritu, que este Espíritu que acompañó a Jesús, que nos acompaña a nosotros, nos siga hablando hoy, en esta mañana, a los que estamos aquí, a los que están desde sus casas. Hay una imagen que a mí me ha ayudado mucho este último tiempo para entender un poco lo que es el Espíritu. En la relación amorosa está el amante y está el amado. Y lo que los une es el amor. Hay algo de eso que se vincula con el Espíritu. Está el Padre y está el Hijo, y de algún modo es el amor, el Espíritu que une. Ojalá que nosotros en esta mañana podamos encontrarnos con ese espíritu de amor y de humor. Así que comencemos entonces y digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos a una semana de la fiesta de Pentecostés, es decir, la fiesta del Espíritu Santo. Y es por eso que nos hemos reunido aquí esta mañana para hablar del Espíritu Santo, para hablar de su misterio. Y espero que en este rato de oración, de reflexión, se puedan aclarar algunas cosas. Pero antes de comenzar con mis reflexiones y posteriormente con los puntos de oración, tal como nos enseña San Ignacio, dispongámonos de corazón. Pidamos la gracia de experimentar la fuerza y los frutos del Espíritu Santo. Quisiera partir con San Ignacio como una cuestión previa.
En primer lugar, hay que decir que Ignacio fue muy parco a la hora de hablar del Espíritu Santo. En los comienzos de su actividad apostólica pasa algo relevante que quisiera traer hoy a colación, que influye mucho en el pensamiento posterior de San Ignacio. Leo una parte de la autografía. San Ignacio cuenta que el sotoprior del convento de San Esteban en Salamanca, estamos hablando del año 1526, por el peligro de los alumbrados, le puso ante una disyuntiva de responder si lo que sabía lo sabía por letras o por el Espíritu Santo. A Ignacio no le pareció bien la argumentación, y él tenía fuerte carácter, ¿eh? No le pareció bien esta argumentación del sotoprior y guardó silencio. Y no dijo nada más. No dijo nada más. Y así este silencio sobre el Espíritu Santo impregna casi toda su obra, sobre todo sus ejercicios. De hecho, después Ignacio escribe unas reglas dedicadas a la discreción de espíritu, en las que se menciona a Dios. Se menciona, por ejemplo, al ángel bueno, al ángel malo, al buen y el mal espíritu, pero no aparece ninguna mención sobre el Espíritu Santo. En Manresa, Ignacio tuvo experiencias místicas muy fuertes y allí podría haber detectado al Espíritu Santo. Sin embargo, se percibe poca atención del mismo. Creo que este silencio tiene que ver con el peligro o el miedo que había entonces del iluminismo, es decir, de ser confundido como un alumbrado, algo que era común en ese tiempo. En todo el proceso del Espíritu Santo, entonces hay que seguir más bien una metodología bíblica, siguiendo los pasos de la historia de la salvación. Pero como la abundancia del Espíritu es propia de una experiencia pascual de la resurrección, entonces prácticamente al final de los ejercicios se hace alusión a eso. Entonces se pretende ahí que el ejercitante que sigue a Jesús en su itinerario pascual, sufrimiento, muerte, resurrección, aparición a los discípulos, entonces ahí podría decir que podría experimentarse el Espíritu Santo al final. De hecho, en los puntos, como digo, de la cuarta semana, susurra la presencia del Espíritu Santo, porque se pide la gracia para alegrarse y para gozar intensamente de tanta gloria de Cristo. Gozo y gloria, yo diría, que son referencias directas al Espíritu Santo. De hecho, también sale los ejercicios, eso de mirar el oficio de consolar en Cristo. Y eso habla del Espíritu Santo, aunque no se nombre explícitamente. Sin embargo, aparece como el que consuela. Yo creo que eso es muy importante. La consolación es una acción en la que solo le hace mención la falta del nombre de Espíritu Santo, pero está presente. Y al final del texto del ejercicio,
tenemos la contemplación para alcanzar amor. Los que han hecho ejercicio se recordarán. Ahí parecería lógico que el encuentro con Jesús ha resultado, el encuentro que tienen los discípulos con Jesús y también el ejercitante que está haciendo el ejercicio, apuntara justamente a la efusión del Espíritu Santo y con la misión de envío. Sin embargo, no hay ninguna meditación sobre el Espíritu Santo o sobre Pentecostés. No encuentro en los ejercicios no hay una meditación especial sobre el Espíritu Santo. En su lugar, en cambio, aparece esta contemplación para alcanzar amor, ocupando el lugar entonces de Pentecostés. En conclusión, diría que la contemplación para alcanzar amor representa la efusión pentecostal de los ejercicios. Y desde ahí haremos nuestra reflexión, ya que es el gran don de Dios que está presente en todas las criaturas. Espíritu Santo Consolador. Pareciera que la actitud que un ser humano debiera tener es aceptar que hay que vivir la vida con cierta sequedad, con cierta aridez. Es decir, que en la vida hay que echarle para adelante a pesar de las dificultades. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que mantener la salud. Pareciera, por tanto, que lo importante es la fuerza de voluntad que uno puede poner en la vida. En el fondo, con otras personas, con otras palabras, pudiéramos decir, es como apretar los dientes y echarle para adelante. En la vida se vive así, con periodos de aridez, de cansancio, porque tiene que estar empeñándose constantemente día a día en lograr lo que se propone. Y así el hombre termina fatigándose, incluso con problemas de salud. Y al terminar, así terminamos convenciéndonos de que la oscuridad y la lucha forman parte de la vida. Así yo creo que piensan muchas personas. Pero yo diría que es equivocado pensar que el estado ordinario del hombre, de la mujer, hubiera que ser ese. Creo que el estado ordinario debe ser otro. Lo contrario, lo importante es vivir consolado y no sufriendo la vida y empeñándose para salir adelante. En la Biblia, la consolación trae el Consolador, el que Jesús envía del Padre y para que esté con nosotros para siempre. Dios mismo tiene pues el oficio de Consolador y ese nombre es justamente el que se le ha atribuido al Espíritu Santo. O sea, no se menciona del Espíritu Santo, pero sí menciona mucho el consuelo, el consolador, el que provoca la consolación. Es decir, la consolación es signo del Espíritu Santo. Creo que es bueno traer ahora el recuerdo de un texto de San Pablo. Yo le pediría a María Fernández que pudiera leer un texto. Sí. Este texto es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, en el que quiero tomar nota, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Y dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, para que nosotros,
podamos consolar a los que pasan cualquier tribulación, con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así, como son abundantes nuestros sufrimientos por Cristo, así también por Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos tribulaciones, es para consuelo y salvación de ustedes. Si recibimos consuelos, es también para consuelo de ustedes. Y esto les da fuerzas para soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, porque sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Esto es palabra de Dios. Los invito en un rato después, cuando tenga tiempo, volver a releer este texto. Segunda Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Yo creo que es bueno volver a leerlo y leerlo detenidamente fijándose en las palabras. Fíjense que en este texto sale 10 veces la palabra consolación. 10 veces. Y 7 veces lo contrario, las palabras opuestas. Entonces el tema de la consolación es muy importante. Fíjese que Rivadeneira, un jesuita que conoció a San Ignacio en el tiempo de San Ignacio, escribió de él lo siguiente. A su parecer, habla de San Ignacio, a su parecer, Ignacio no podría vivir sin consolación, nuestro padre. Es decir, sin sentir en su alma una cosa que no es suya y no podía ser, porque no era cosa humana, sino únicamente cosa de Dios. Pues así lo describe un hombre que conoció, que vivió con San Ignacio. Un hombre que vivía una experiencia distinta, diferente, en consolación. Si uno también toma la autografía de San Ignacio, donde se describe la primera conciencia de las emociones que iban surgiendo en su vida, agitándose en su interior, nace allí la intuición sobre la diversidad de los espíritus y la necesidad que hay que tener de saber discernir. Su experiencia de consolación prolongada, que le suscitaba justamente la lectura, por ejemplo, de la vida de los santos, es el punto de partida. Y en los ejercicios entonces encontramos una amplia teoría sobre la consolación. Incluso, por ejemplo, se habla de ella, increíble, en unas reglas que San Ignacio escribió sobre cómo comer. San Ignacio escribía reglas para cualquier cosa. Y entonces dice cómo hay que comer. Y escribe una regla. Y ahí en esa regla sobre cómo comer dice que haciendo por su parte todo lo que pueda, el ejercitante sentirá muchas veces esas consolaciones interiores y divinas inspiraciones, a través de la cual se descubrirá el justo medio que conviene. O sea, cuando uno come, tiene que comer consolado, porque eso va a ayudarlo a saber comer, qué cosa comer, qué comer menos, qué cuidarse en el comido o en el beber. En serio, o sea, para él es muy importante la forma de vivir la vida, la consolación. Y justamente San Ignacio habla mucho de sentir y gustar las cosas internamente. Sale mucho. Sentir y gustar las cosas internamente. Justamente esto que estoy diciendo.
Precisamente posibilita eso la búsqueda de la consolación. También utiliza otra palabra. Por ejemplo, usa la satisfacción, la palabra satisfacción. Seguir adelante en la oración hasta que me satisfaga algo. Es como la comida, hasta que me satisfaga. Hay que rezar entonces intensamente hasta que cada uno de nosotros reciba santificación, reciba consolación. Esta realidad misteriosa que uno recibe invade el alma hasta hacerla desbordar. Para eso podríamos revisar, por ejemplo, el diario espiritual de San Ignacio, donde usa palabras como lágrimas de consolación. En las cartas que escribió, él usa una cantidad de sinónimos increíbles. Déjenme que se los cuente. Son palabras que están en las cartas de San Ignacio, en que a todas apuntan a lo mismo, a la consolación. Él habla, por ejemplo, de gozo y descanso espiritual, de consolación intensa, de elevación de la mente, impresiones e iluminaciones divinas, intensidad de fe, esperanza y caridad. Son todas palabras de San Ignacio. Mociones intensas, locuelas internas y externas. A esto daría mucho que hablar. En noviciado hablaba mucho de las locuelas. ¿Qué son las locuelas? Acatamiento, reverencia, réplicas espirituales, recuerdos, luminosidad del intelecto, inflamación del amor, devoción creciente, amor intenso, alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales, calma y pacificación del alma, inspiraciones diversas. Es impresionante, si ustedes se fijan, la cantidad de palabras que usa para mencionar lo mismo, la consolación. Así es así como puede decir mucho más que la consolación va andando por todos sus miembros. Esta es una palabra de San Ignacio. La consolación va andando por todos sus miembros. Usa esta expresión en los directorios ignacianos. Yo diría que es importante sistematizar 4 modos en que se expresa la consolación. Son muchas las cosas que dice, pero haciendo una sistematización, hay 4 modos en que se expresa la consolación. Y tiene que ver con el Espíritu Santo, por eso hago alusión a esto. Porque el que trae justamente la consolación es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 4 modos? Primero habla de la paz y de la alegría. Paz y alegría. ¿Qué significa esto? La capacidad de tener un cierto descanso interior. Descanso interior. Que se opone, por ejemplo, a una cierta acumulación de compromiso, que es lo que a veces todos los días tenemos que soportar. Descanso interior. Sin este descanso, la persona puede llegar al límite del agotamiento nervioso. Puede también seguir tristemente con fatiga, con la impresión de tener que cargar con un peso insoportable. Paz y alegría son formas esenciales de la consolación divina. Paz y alegría.
Toda alegría interna es importante. No querer esta alegría es un pecado contra el Espíritu Santo. Tengo la impresión de que la tasa de nerviosismo, de mal humor, puede llegar a ser muy alta en algunos casos en la vida. Por eso la paz y la alegría es algo que hay que saber valorar. Vivir con paz y alegría. Es el primer modo. El segundo modo es la esperanza, fe y caridad. Consiste esto en mirar hacia alto, hacia lo alto, hacia lo más lejano. La consolación empieza a manifestarse cuando logramos alejarnos un poco de la esclavitud de lo inmediato, de los requerimientos, de las esperas, de los plazos que pueden paralizarnos. Siempre la esperanza es un don, no el fruto de un razonamiento. Entonces, esta es una forma de consolación. La fe, la esperanza y la caridad. Una tercera forma o tercer modo en que se expresa la consolación, esto llama mucho la atención, son las lágrimas. Jamás podría uno pensar eso, pero sí, las lágrimas. Es un término misterioso, pero si uno lee el diario espiritual de San Ignacio, el influjo es constante, indetenible. Al leerlo nos parece casi excesiva la afirmación de Ignacio. Se pasa llorando. Él, que habla poco de sí, en general menciona la lágrima en casi todo el documento. La lágrima, llorar, haber llorado. O sea, las lágrimas son una reacción frente a los males personales, a los males del mundo que vas experimentando. Y una manera de hacerlo es con gritos y lágrimas. Gritos y lágrimas. Lo importante son las lágrimas. Pero ojo, las lágrimas no son lamentaciones. Es distinto lamentarse, tener lágrimas. La lágrima es una forma de consolación. Y la última forma es la elevación del espíritu. Esta es más misteriosa todavía. Es un grado más alto, donde se intuyen los misterios de Dios, los planes para el mundo, de tal modo que no sean nada más, sino solo en relación con Dios. Es la elevación de la mente en Dios y significa que se es como incendiado de Dios. Es como sentirse que Dios lo incendia a uno. Y entonces todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que hace, se siente movido por el Espíritu. Como digo, es una experiencia mucho más fina, si tú quieres. Estos son 4 modos que San Ignacio señala en un resumen: paz y alegría, esperanza, fe y caridad, lágrima, elevación del espíritu, forma de uno de poder vivir la consolación. Entonces la pregunta es, ¿importante la consolación? Y este rato que tienen de oración personal, yo quisiera hacerle algunas preguntas para que esas preguntas las puedan reflexionar. Vamos a tener ahora un rato. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 45. Es mucho, 45 minutos. Media hora. También se podría trabajar en un grupito si quieren algunos. Entonces las preguntas serían las siguientes. En tu vida,
¿Qué modos o formas de consolación has experimentado explícitamente en tu vida? ¿Qué modos o formas de consolación has experimentado explícitamente? Entendiendo que la consolación no es solamente un estado espiritual, sino también físico, anímico, relacional. Están todos unidos. Por ejemplo, la lágrima, por ejemplo. La otra pregunta es: ¿qué medios o herramientas ocupo para sentirme consolado? ¿Qué medios o herramientas ocupo para sentirme consolado? Y en ese mismo sentido, esos medios, formas que estoy utilizando, ¿me llevan realmente a un estado de consolación? ¿Me llevan realmente a un estado de consolación? Entonces vamos a tener media hora para poder rezar estas preguntas. Yo iba tomando nota de lo que iba diciendo Juan. Me parece súper importante y creo que esa puede ser la invitación también para irnos a rezar este rato. Juan decía, comer hasta que me satisfaga, en la lógica de San Ignacio, decía Juan, pero sabemos que cuando comemos, la satisfacción no es inmediata. Hay que darle tiempo para que desde el estómago vaya el mensaje al cerebro para que diga estoy saciado. Entonces, dejémonos tiempo para que también las palabras de Juan vayan resonando, dejémonos tiempo para que el Espíritu también vaya hablando en nosotros, y vamos a dar entonces media hora para tener en silencio, mantener y cuidar el silencio que es tan escaso, y nos vamos a reunir aquí a las 10:35 para poder compartir en grupos pequeños sobre cómo ha ido estas preguntas o la oración que nos propuso Juan. Recordamos también que el texto bíblico que utilizó Juan también puede ser de mucha ayuda para los que están acá o para los que están desde la casa, que es el texto de la segunda carta a Corintios, de Pablo a los Corintios, del capítulo 1, versículo 3 al 7. Entonces nos juntamos aquí a la segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Entonces nos juntamos aquí a las 10:36. Gracias. Cuidar el silencio. Los que estamos online hacemos la misma pedagogía. Pueden dejar las cámaras apagadas, quédense conectados. Nos vamos a la media hora de oración y al regresar hacemos un compartir de grupos que yo ya les voy poniendo en los grupos de regreso. Buena oración.